amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Sacrificio de peón en la India del rey de Kasparov. Las negras contra las Amish entregan un peón para abrir la diagonal de su alfil G7 que apuntará hacia el ala de dama donde se encuentra el rey blanco. Una excitante partida de ataque donde predominó el dominio de las casillas negras. Comenzó esta partida entre Kansky y Kasparov, celebrada en Manila en 1992, con D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4 y D6, F3, enroque corto, alfil E3, y ahora varias posibilidades tienen las negras, pero Kasparov eligió E5. Otras continuaciones empleadas en esta posición son el desarrollo caballo de B a D7, así como A6 y también B6. Pero solamente una se puede escoger y en esta partida E5 fue la elegida de Kasparov. Kansky replicó con el avance de 5 y ahora C6. Planifica actividades en el centro y ala de dama. Se puede jugar en el otro flanco jugando primeramente caballo H5 con la idea de jugar F5. Después de C6, dos continuaciones, alfil D2. Se observa el interés agresivo del blanco, quien pretende enrocar largo y lanzar los peones en el ala del rey. En muchas variantes apoya el avance H6 para eliminar el guardián de alfil G7. La otra línea es continuar alfil D3 seguido de caballo de G a E2 y enroque corto. Puede que sea más prometedor con dicha idea que la jugada efectuada por Kansky con dama de 2, a lo que se respondió con C por D5, C por D5, A6. Está claro que evita cualquier salto a B5 y prepara un posible B5. La continuación caballo de B a D7 permite al blanco las siguientes continuaciones, como son caballo H3, así como el desarrollo alfil D3 para desarrollar el ala del rey, que he respondido con el molesto caballo C5. Igualmente, la línea caballo B5, que ataca a los dos puntos negros D6 y A7, a lo que el negro puede responder con caballo C5, torre C1, amenazando caballo por D6, B6 y ahora B4. Esto fuerza el siguiente sacrificio. Mejor es la continuación caballo E2, A6 y caballo de B a C3 con una lucha aún de largas maniobras. Luego de B4, el negro tiene el siguiente sacrificio: caballo de F por E4, F por E4, caballo por E4, dama B2, A6, caballo C3, caballo por C3, torre por C3 y F5. Con fuerte compensación por la pieza, dos peones, el rey blanco en el centro, agresividad de los peones centrales, D5 está débil, el alfil G7 tiene actividad agradable en su diagonal. ¿Qué más se puede pedir por esa pieza? También tenemos la línea caballo de G a E2, que puede ser respondido con caballo C5, donde el blanco está ciertamente mejor. No se debe tener por parte de las negras el cambio alfil por C5, que pudiera parecer que deja al contrario con un peón en D5 pasado. Después de D por C5, el negro está mejor por varias razones. Tiene un par de alfiles, dominio de casillas negras y un punto fuerte en D6 para bloquear D5, que una vez situado allí el caballo puede lanzar
el avance F5. Pero continuemos con esta otra alternativa, caballo H3, a lo que el negro responde A6, como ha jugado Kasparov en alguna que otra oportunidad. Regresando a la partida con A6, alfil D3. Un desarrollo elástico porque permite después de caballo de G a E2 decidir más tarde qué enroque realizar. Otra alternativa es el desarrollo poco lógico aparentemente, pues que obstruye el alfil de F1 con caballo de G a E2 y sigue caballo de B a D7. Que esta posición ha aparecido en 6 partidas de Kasparov con un resultado de +3, ganando 3 partidas Kasparov y 3 empates, nada despreciable. Seguimos con la partida con alfil D3 y ahora 2 posibilidades también, caballo H5. El negro prepara F5, esto es más activo pero también más arriesgado que el natural desarrollo del ala de dama con caballo de B a D7. Luego de caballo H5, Kamsky se decidió por G4. Así es como jugaban en los albores de la defensa india del rey, cuando aún no se entendía que el caballo al ir a F4 perdía un peón. En la actualidad se sabe que incluso con la pérdida de un peón, las negras logran una poderosa iniciativa después de la captura E por F4 gracias a la activación del alfil de G7. Tal movimiento solo puede explicarse por la falta de experiencia en la defensa india del rey. Me refiero al G4 realizado por el joven Kamsky. Por lo general, las blancas luchan por una ventaja en la línea que aparece después de caballo de G a E2, F5, E por F5, G por F5 y ahora enroque corto. Pero seguimos con G4, a lo que Kasparov no lo habrá pensado mucho y plantó su caballo en F4. Típico sacrificio de peón para abrir la diagonal del alfil de G7. El blanco retrocedió con su alfil a C2. Veamos qué hubiera ocurrido. Podrían haber capturado el peón con alfil por F4, E por F4, dama por F4, dama B6. Con ventaja de las negras, que tienen una compensación extraordinaria después de caballo D7 y E5. Que esta posición es totalmente mala para las blancas. La otra línea sería continuar con H4, donde las posibilidades de ambos jugadores están más o menos igualadas, pero Kamsky no deseaba ceder su alfil de casillas blancas y jugó alfil C2. Kasparov inició sus acciones en el ala de dama con B5, dama F2, caballo D7, caballo de G a E2, B4. Buena jugada, sin perder la oportunidad de descolocar el caballo blanco, que ahora se retiró a A4. Caballo A4, aunque está en el borde del tablero y pronto tendrá problemas, aquí es donde mejor está, porque la retirada del caballo a D1 es respondido con el avance A5, seguido de alfil A6. Este movimiento, como puede observar, brinda al alfil la diagonal A6 F1, desde donde molesta considerablemente al blanco. Después, la columna C puede ser tomada con la torre en C8. Caballo A4, A5. Un buen movimiento. Sigue la misma idea que el comentario anterior, aunque alfil A6 ya está rápidamente amenazado. En esta posición, Makarychev comentó: tarde o temprano el caballo de F4 tendrá que ser tomado, después de lo cual el alfil en G7 se volverá terriblemente fuerte. Por supuesto, al tomar esta decisión estándar, Kasparov no pensó por mucho tiempo. Otra alternativa en lugar de A5 es
dama A5, pero este movimiento es inexacto después de enroque largo, donde las blancas conservan una ligera ventaja. Pero la jugada A5 es fantástica, muy buena para iniciar la maniobra con el alfil y la torre. Caballo por F4, E por F4, alfil por F4. Si el blanco está en la fiesta, debe bailar. Rehusar el peón sería peor, puesto que sigue la actividad del alfil de G7 y la casilla E5 a disposición del negro. Veamos otra continuación. En su lugar, por ejemplo, alfil D2 es respondido con alfil A6, con mucha ventaja del negro, que lo tiene todo sin la pérdida del peón. Tras alfil por F4, Kasparov ubicó su caballo en la fuerte casilla E5 y ahora varias continuaciones. En la partida se jugó el enroque largo, que envía a su rey a la perdición. El blanco es incapaz de crear ninguna amenaza peligrosa en absoluto en el ala del rey, siempre y cuando el alfil de G7 esté vivo. Otras continuaciones son, en este momento, caballo B6, a lo que es respondido con caballo por F3 jaque. Si el caballo es capturado con la dama, el de B6 desaparecería del tablero. Veamos otra continuación, un poco peor, pero demostrativa de la posición complicada y favorable al negro. En caso de rey F1, se mantiene amenazada la torre y el caballo de F3, pero a eso seguiría alfil por G4, caballo por A8 y ahora F5 con una ventaja ganadora. Es demasiado fuego en el campo de las blancas. Otra continuación es la tranquila enroque corto, a lo que sigue alfil A6, torre DF a D1. También pudiera pensarse en ubicar la torre en la columna C con torre de F a C1, pero igualmente alfil B5, donde comienza a verse las dificultades del caballo de A4. Pero, ¿qué iba a hacer el pobre cuando lo atacaron con B4? Después de torre de F a D1, torre C8, torre de A a C1, alfil B5, con la amenaza de torre por C2, que es ventajoso claramente para las negras. El negro aquí tiene un excelente juego. En todas las variantes, el caballo en A4 es un dolor de cabeza constante para las blancas. Una idea interesante podría ser eliminar el caballo de E5 con alfil por E5, alfil por E5, enroque largo y torre B8, que deja de todas formas con ventaja al negro. Después de esta jugada se limita al caballo de A4 para que no salte a la casilla B6. Otra línea, ni enroque, ni cambios, ni nada por el estilo, es mover el rey a F1, una jugada muy temeraria que puede ser respondida con F5, creando situaciones al blanco difíciles de resolver. Finalmente, alfil E3, que es igualmente contestado con alfil A6. Nuevamente es una pesadilla para el blanco esta posición tan activa de las piezas negras. Regresando a la partida con enroque largo, caballo C4, inicio de la danza de piezas contra el enroque blanco, alfil E3. Gata Kansky ya no puede encontrar nada mejor que renunciar a su valioso alfil de casillas negras por el caballo. Por ejemplo, veamos las siguientes dos continuaciones. Alfil B3 es respondido con alfil D7, torre D4, intentando resolver los problemas por medio del sacrificio de la calidad. Al eliminar el alfil de G7, las casillas negras del enroque quedarían débil. Otra continuación en esta posición sería la eliminación directa del caballo alfil por C4, pero después de alfil por A4, B3, torre C8, no se puede discutir la gran ventaja del negro. Se amenaza alfil B5 y dama F6, entrando con la dama en la gran diagonal, y la amenaza del
indefenso alfil de F4. Torre D4, lógicamente no hay que aceptar ese sacrificio griego. Seguiría dama F6. Es interesante en este momento también el salto caballo E5, pero seguimos con dama F6, torre por C4 y dama por F4 jaque con gran ventaja del negro, quien podrá capturar también en cualquier momento el peón de G4. Seguimos con rey B1, caballo A3 jaque, un sacrificio muy interesante contra el enroque, quien jugaría ahora rey A1. La aceptación de ese caballo con B por A3 es respondido con la fuerte jugada dama F6, que amenaza mate en A1 y el alfil de F4. Luego de la jugada rey A1 sigue caballo por C2 jaque, dama por C2 y alfil de 7 con una gran ventaja de las negras. Los alfiles dominan mucho la posición, el caballo de A4 sigue en gran dificultad y las blancas no tienen ningún juego en el ala del rey. Pero bueno, vamos a regresar a la partida con alfil E3, caballo por E3. Kasparov no pierde la oportunidad de eliminar el guardián de las casillas negras. Con caballo por E3, dama por E3 y torre B8. Mantiene el control de la casilla B6 para que el caballo no salte y se incorpore al otro flanco. Alfil B3. Si se defiende el caballo con el peón por medio de B3, entonces dama F6. La dama entra en una peligrosa diagonal apoyada por su alfil de G2. Rey de 2, hay que escapar, alfil de 7, rey de 2, alfil por A4, B por A4 y dama A2. ¿Y qué podemos esperar de esta tan mala posición de las blancas después que el peón de A2 caiga en poder del negro? Luego de alfil B3, alfil de 7, rey B1, dama E8, atacando el caballo directamente, pero la idea principal es más adelante ubicar la dama en E5. El caballo se incorpora a B6, pero sigue alfil B5 con la amenaza de A4. Torre D2. Otra variante que se puede considerar en esta posición es torre C1, pero a ello sigue torre por B6, dama por B6, alfil D3 jaque, rey A1. Un poco mejor era, en lugar de ese movimiento, entregar la calidad o devolver la calidad con torre C2, pero sigue dama E5 con la terrible amenaza de mate en B2. Luego de rey A1 sigue una bella combinación con la jugada alfil por B2, rey por B2, dama E5 jaque con mate en dos movimientos. Tras la jugada torre D2, A4, alfil D1, torre B7. Una buena jugada que amenaza B3. Sigue E5 y como B3 no se impidió, entonces Kasparov avanza con su peón a dicha casilla y después de B3, A por B3, A por B3, alfil por B3. En lugar de la captura de B3, si se deciden por E6, sigue dama B8, caballo D7, alfil por D7, E por D7, torre por D7, con una posición ganadora para las negras a pesar de los alfiles de distinto color. Pero la presencia del peón en B3 más la fuerza del alfil negro en G7 constituyen un gran baluarte en esta valoración, puesto que el rey blanco está en peor posición que el de las negras. Siguiendo la partida con la captura alfil por B3, dama B8, caballo C4, alfil por C4, alfil por C4, alfil por E5. Ahora el punto de B2 está en grave peligro y por ese motivo se defiende con dama E2.
Otra defensa de dicho peón era avanzándolo a B3, pero a esto sigue torre C8, amenaza directamente ganar el alfil con torre por C4 y ahora rey C2. Si se defiende el alfil con la dama en D3, entonces igualmente Kasparov no se lo hubiera pensado y hubiera jugado torre por C4, dama por C4 y torre B4, con una posición extremadamente ganadora. Luego de rey C2, torre por C4 jaque, B por C4, torre B2 jaque. Veamos la línea de la partida con dama E2 defendiendo B2. Sigue dama A7, torre C1, torre A8, B3, alfil F4, rey C2, torre E7, dama D3 y dama C5, amenazando ganar la torre de D2 por medio de torre A2, torre B1, torre E3. Kasparov ama su alfil de casillas negras y no lo cambia por la torre. Dama D4, torre A2 jaque, rey D1. En caso de responder con torre B2, también se pierde después de torre por B2 jaque, dama por B2, alfil E5, dama A2 y torre C3 jaque, que finaliza con mate en 4 movimientos. Después de la escurridiza rey D1, torre por F3. Existen varios caminos hacia la victoria final. Otra era torre por D2 jaque, dama por D2, torre por F3, dama E1 y dama D4 jaque. Pero Kasparov decidió torre por F3, a lo que siguió dama por F4, torre por F4 y torre por A2. Una posición completamente perdida y sin esperanza para las blancas. Finalizó la partida con dama G1 jaque, rey C2 y dama por H2 jaque. Abandonaron aquí las blancas ante la pérdida de la torre de A2 y cualquier otra resistencia sería inútil. Una excelente partida como las que nos tiene acostumbrado el gran Kasparov, con un ataque sobre las casillas negras y la apertura de líneas para el alfil, donde el alfil de G2 jugó un papel importante en la misma. Espero que sea de utilidad esta defensa india de rey de Kasparov y nos veremos como siempre en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.